por escucharlo una vez más, Señor, por verlo, Padre. Te pido, Señor, en esta hora que tú seas ayudándonos, Señor. En este estudio que vamos a realizar, Padre del cielo, para poder comprender, Señor, lo que sucede con tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, no ha dejado de serlo, Padre Santo. Sabemos que al final de los tiempos, Señor, volverá a reinar contigo, Padre Santo. En este momento están sucediendo hechos. Los hermanos se preocupan, Padre Santo, porque saben, Señor, que en estos tiempos el enemigo se ha levantado, Padre Santo, contra todo lo que sea tu nombre, Padre del cielo. Y tu pueblo, Señor, es lo más importante para ti, es el enemigo quiere destruir, Padre amado. Pedimos, Padre Santo, que tú bendiga a cada uno de mis hermanos, a sus familias, Padre amado. Bendiga sus hogares, Señor. Toda experiencia espiritual y material, bendiga mi hermano, que tiene la voluntad, la fuerza, Señor, Padre Santo, de abrir este Zoom todos los días, Padre del cielo, que sea esta tarde, Señor. Te pido que tú lo bendiga a su esposa, a su hija, Padre del cielo, a todos sus seres queridos, como también bendiga a todos mis hermanos y hermanos, Señor, que se conectan, Padre Santo, en este Zoom, Padre del cielo. Padre bendito, yo te pido, Señor, una bendición de lo alto, Padre amado, para cada uno de ellos, Señor. Esa bendición que emana de tu trono de gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eh, Hermano, vamos a ver, ¿no es cierto?, para hacernos una idea de lo que está sucediendo en este momento con el pueblo de Israel. En el tiempo de Israel, ¿no es cierto?, Israel es todo, la tierra de Israel es todo lo que ocupa ahora, ¿no es cierto?, lo que está la franja no nos olvidemos que la franja de Gaza, ¿no es cierto?, es importante dentro de la Biblia. Acuérdense cuando Dios mandó, ¿no es cierto?, al discípulo que fuera a hablarle a este hombre, ¿no es cierto?, que iba en su carroza y, y fue, ¿no es cierto?, y se convirtió, ¿no? Era un, un empleado, ¿no es cierto?, de gran importancia del reino y figuraba la franja de Gaza en esos años, en el tiempo de Jesús. Y en estos tiempos se vuelve a poner, después de que Israel, ¿no es cierto?, desapareció de estos lugares, ¿no es cierto?, porque fue expulsado. Y lo vamos a ver aquí, paso a paso, vamos a ir reconstruyendo la historia de Israel y viendo qué es lo que va a pasar. Vamos a comenzar con Daniel 12:1, ¿no es cierto?, que habla del tiempo de angustia para Israel. Pero vamos a tener varios libros, ¿no es cierto?, los cuales vamos a escudriñar. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, la cual fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ah? La cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, aquí el Miguel, el arcángel Miguel, ¿no es cierto? Él es el príncipe, ¿no es cierto?, guerrero que tiene Dios. En aquel tiempo, esto significa que lo que estaba descrito en Daniel 12:1, ¿no es cierto?, o sea, que se levantará Miguel, ¿no es cierto?, ocurre inmediatamente después de los eventos de Daniel 11:36-45. Daniel 11:36. El rey hará según su voluntad y se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios, que hablará maravillas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea cumplida la ira, porque lo que está determinado se hará. No tendrá en cuenta al Dios de sus padres, ni el deseo de las mujeres, ni tendrá en cuenta Dios alguno, porque sobre todo eso se engrandecerá.
pero en su propiedad honrará al Dios de la fuerza y honrará al Dios de sus padres, no conoce, sus padres no conocieron, y honrará al Dios que sus padres no conocieron. Con oro y plata y con piedras preciosas y cosas deleitosas, así hará en las fortalezas, así hará en las fortalezas, al cual, al cual reconocerá y aumentará la gloria. Y los pondrás señoreando sobre muchos y repartirá. Se me escapa el versículo, se me escapa. Ya. El cual reconocerá y aumentará la gloria y los pondrá señoreando sobre muchos y repartirá la tierra para ganancia. Y en los tiempos del fin, el rey del sur empujará contra él, y el rey del norte vendrá contra él, como un torbellino con carros y gentes de a caballo y con muchas naves, que entrará también en la tierra gloriosa, y muchas tierras serán destruidas, pero estos escaparán de sus manos, Edom y Moab, y los jefes de los hijos de Amón. Extenderá también su mano sobre la tierra, y la tierra de Egipto no escapará. O sea, no se va a escapar ni la tierra de Egipto, según nos dice, ¿no es cierto? Daniel 11, 36, 45. Dice que se levantará Miguel, el ángel Miguel, de esta asociación, asociado a menudo con la batalla espiritual. Daniel es el arcángel, ¿no es cierto? En Daniel 10:13, por ejemplo, dice: en el principio del reino de Persia me resistió 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino en ayuda de mí, y allí permanecí con los reyes de Persia. O sea, vemos que es el ángel, ¿no es cierto?, que defiende a- al pueblo. En Daniel 10:21 dice: pero yo te mostraré lo que está escrito en la escritura de verdad, y nadie tiene conmigo estas cosas sino Miguel, tu príncipe. ¿Ya? Daniel 10:21. Pero yo mostraré lo que está escrito en la escritura de verdad. ¿Ya? Y nadie tiene conmigo estas cosas sino Miguel, tu príncipe. O sea, el único que sabe estas escrituras de verdad es Miguel, el príncipe más, ¿no es cierto?, Dios. En Judas 1:9, Judas 1:9, pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a presentar contra él acusación de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto, por muchas veces nosotros hablamos ligeramente del enemigo, ¿ya? Y vemos que aquí hasta el arcángel Miguel, ¿no es cierto?, tiene cuidado de no maldecirlo, ¿no es cierto?, sino que le dice que el Señor te reprenda. Pero aquí en Apocalipsis 12:7, y hubo guerra en el cielo, dice: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón peleó y sus ángeles. Cuando habla del dragón está hablando, ¿no es cierto?, del enemigo, de cuando fue la expulsión de Satanás desde el cielo. Y Miguel dice: es llamado el arcángel, ¿ya? O sea, es un escalafón más, llamémoslo así, que un ángel. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputado por el cuerpo de Moisés, dice: no se atrevió a presentar contra él acusación de maldición. O sea, no lo maldijo, sino que le dijo: el Señor que reprenda. Él es el verdadero opuesto a Satanás. O sea, él es el verdadero opositor a Satanás. Satanás no es opuesto de Jesús, ¿ya? Para que lo vamos entendiendo. O sea, el contendor de Jesús no es, o sea, Satanás no es lo opuesto de Jesús, sino que el- tiene un intermedio que es el arcángel Miguel, ¿no es cierto?, que es defensor, por supuesto, de la iglesia
y el que defendía a Jesús. Él es lo opuesto de Miguel, este ángel de alto rango, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de su rol como guerrero espiritual. Miguel tiene un trabajo especial, el proteger a Israel. Vemos que el protector de Israel es el arcángel Miguel. Dios señaló a Miguel como un guardián espiritual sobre Israel. Eso no fue por el tiempo en que Israel, ¿no es cierto?, obedecía a Dios y estaba bajo el cuidado de Dios, sino que sigue siendo el que cuida a Israel. Israel cayó en desgracia cuando no reconoció a Cristo, pero no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Israel muchas veces yo también creía que la iglesia había reemplazado a Israel. Y no es así. La iglesia es la novia del Hijo, de Cristo. Israel es la novia del Padre. Y de Israel volverá a reinar con Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando Israel vuelve a gobernar con Dios. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Además de su rol como guerrero espiritual, Miguel tiene el trabajo esencial de proteger a Israel. Dios señaló a Miguel como un guardián espiritual sobre Israel. O sea, si vemos aquí, Dios puso un guardián especial para cuidar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no está desprotegido. Puede ser atacado, pero no lo van a exterminar a Israel, no va a desaparecer Israel. ¿Ya? Imagínense que Israel, después de estar disperso por el mundo, después, ¿no es cierto?, de lo que pasó con Alemania y con el exterminio nazi, ¿no es cierto?, de los israelitas, el año 48 Israel volvió a instalarse en el lugar donde está ahora. Entonces ahora lo que quiere estos enemigos de Israel, ¿no es cierto?, que es hacerlo desaparecer del mapa. Si eso es lo que quieren, que Israel desaparezca del mapa. Lo que se pretendió también en los tiempos en que estamos estudiando. Dice que será tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque se refiere a los tiempos de persecución para Israel y la calamidad mundial conocida como la Gran Tribulación. Este periodo también es llamado el tiempo de angustia para Jacob en Jeremías 37. Dice, ay, porque aquel día es tan grande que no hay otro igual. Es el tiempo de la angustia de Jacob, pero de ella será salvo. O sea, esto lo vamos nosotros, ¿no es cierto?, tomando como que no se olviden que Jacob era Israel, y desde ahí comenzó a nacer el pueblo de Israel, desde la familia de Jacob, ¿no es cierto? Podemos tomar como que el Señor, ¿no es cierto?, también lo va a proteger de ella hasta que sea salvo. ¿Ya? En Jeremías 37 dice, ay, porque aquel día tan grande que no hay otro, igual es el tiempo de la angustia de Jacob, ¿no es cierto? La angustia de Jacob. Pero de ella será salvo. No nos olvidemos que Jacob, la familia de Jacob, con la familia de Jacob, pues se comenzó a crear el pueblo de Israel. Dios comenzó a criar a su pueblo, ¿no es cierto? Y lo hemos visto en los estudios de Éxodo, o sea, de Génesis y Éxodo, ¿no es cierto?, que Dios lo puso en un lugar especial al pueblo de Israel para que creciera, ¿no es cierto?, y no se contaminara. A veces, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El pueblo judío ha pasado por varios tiempos de angustia, hermano, a través de su historia. Desde los horrores de la caída de Samaria y Jerusalén, a los terrores traídos por Antíoco Epifanes, a la destrucción de Jerusalén por los romanos, a la persecución de la iglesia durante el oscurantismo. ¿Ah? No nos olvidemos del oscurantismo cuando es la negación, ¿no es cierto?, de la fe. Los pogromos de Europa hasta el holocausto del siglo XX.
El holocausto del siglo XX, la gran matanza de los judíos, ¿no es cierto? En el holocausto, cuando los chiitas, ¿no es cierto?, quiso exterminar al pueblo de Israel y no pudo. El pueblo de Israel se esparció en todo el mundo, pero no lo pudo exterminar hasta el año 48 que volvió a reunirse nuevamente. A menudo parece que la historia de Israel ha sido un tiempo de angustia. Sin embargo, este tiempo de angustia será diferente. Este será el peor tiempo de angustia que Israel haya visto. Jesús citó en el pasaje en Mateo 24:21, hermano. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Eso dice Jesús en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Con gran tristeza debemos decir que la Biblia enseña que lo peor aún está por venir para Israel y el pueblo judío. O sea, podemos pensar que esto que está pasando es un adelanto de lo que todavía le queda por sufrir al pueblo de Israel, porque no sabemos. Hablamos de los últimos tiempos, que los últimos tiempos pueden ser en un año, en un mes, en un par de días, como pueden ser en 100, 200, 500 años más. Pero el pueblo de Israel sigue siendo perseguido y sigue sufriendo. ¿Ya? El único que defiende al pueblo de Israel en este momento es Estados Unidos. Pero tenemos que pensar que Estados Unidos también está siendo corrompido por la nueva izquierda. Y vemos que los países que están contra Israel son los países marxistas, leninistas, los que no creen en nada, los que no creen en Dios, los que no tienen, son ellos los dioses. Esta frase, ¿no es cierto?, establece su conexión con el final o la gran tribulación mencionada anteriormente, pues solamente puede haber un tiempo de angustia, tal como nunca ha habido desde que haya gente hasta ahora. ¿Ya? La gran tribulación. Antes de la gran tribulación, nosotros tenemos que pasar por la tribulación, pero el Señor nos prometió, ¿no es cierto?, que su iglesia sería rescatada antes de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación. Nosotros no vamos a estar en ese periodo. ¿Quiénes van a estar en ese periodo? En ese periodo van a estar los 144.000 sellados escogidos, que ya están sellados y escogidos. En Apocalipsis 12, 13, 17 dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz y al hijo varón. Y a la mujer le fueron dadas 2 alas de gran águila para que volara al desierto a su lugar, donde será alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo del rostro de la serpiente. ¿De quién iba arrancando esta mujer? ¿De qué dragón? ¿Quién era el dragón? ¿Quién era la serpiente? ¿Ya? Satanás. Satanás, pues Satanás perseguía a la mujer. Acuérdense que Dios le dijo que la serpiente pisaría su cabeza y la serpiente mordería su calcañar, ¿no es cierto? Entonces la serpiente desde un principio quería derrotar al pueblo de Israel, terminar con el pueblo de Israel para que no naciera Jesucristo. Y después de la caída o sea, después de que Jesucristo murió, resucitó y lo venció, ¿no es cierto? Él no se cansa de perseguir al pueblo de Israel para destruirlo. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió la boca y tragó el diluvio que el dragón arrojaba de su boca. El dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? El dragón, o sea, el enemigo, Satanás, ya como no pudo vencer a la iglesia, como no pudo vencer a la mujer, como no pudo vencer a Cristo, se vuelve contra todos los que adoramos a Dios y a Jesucristo, ¿no es cierto? Ese es lo que el enemigo está haciendo en este momento.
nos dice qué es lo que hace surgir este tiempo tan terrible. Describe la furia del maligno dirigida contra el pueblo judío. Durante este tiempo, las trompetas, los sellos, las copas del Apocalipsis, todas describen las terribles condiciones del mundo en general durante este tiempo. Todavía no hemos sentido las trompetas, ¿no es cierto? Ni hemos visto los ángeles con las copas, pero no sabemos cuán cerca o cuán lejos están. El pueblo judío será blanco de toda furia del diablo y el anticristo durante este periodo y a menudo vivirán en un mundo que se convulsiona increíblemente debido al juicio de Dios. El juicio de Dios en el mundo, ¿no es cierto?, está convulsionando. Ya no están desesperados, no hayan qué hacer. ¿Y con quién carga, ¿no es cierto?, es con el pueblo de Dios. Porque todos saben que Jerusalén es el pueblo de Dios. Todos. Todo el mundo, no hay nadie que lo ignore. ¿Ya? Pero como el enemigo está con esta gente, ¿no es cierto?, y los tiene tomados, él los emplea, ¿no es cierto?, en contra del pueblo de Dios. El judío siempre ha sido un blanco de Satanás. Siempre. El judío ha sido blanco de Satanás. Veamos nomás el tiempo que estuvo el pueblo de Israel prisionero, o sea, esclavo, ¿no es cierto?, en Egipto. ¿Cuánto le costó para deshacerse, para salir de ahí? ¿Por qué? Porque Dios quería que el faraón entendiera que él era Dios, ¿ya? Quería convencer al faraón para que se convirtiera, pero no lo pudo conseguir, ¿ya? Lo mismo pasa, Satanás nunca se va a doblegar hasta que sea exterminado. Él había buscado destruirles porque él sabía que Dios ha ordenado cumplir sus propósitos por medio de esta nación. O sea, Satanás tiene que, o sea, Israel tiene que cumplir su propósito. Así Satanás intentó en tiempos pasados el destruir la nación de Israel con el fin de frustrar los propósitos de Dios. Cuando quiso, ¿no es cierto?, destruir al pueblo de Israel para que en Egipto y después de la salida de Egipto, para que no naciera, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios. Una promesa de liberación, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se encuentran escritos en el libro. ¿En qué libro? Dice que en aquel tiempo, Daniel 12:1, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual no fue desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será liberado el tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿De qué libro está hablando? ¿De qué libro? ¿El libro de la vida o no? Sí, Daniel 12. En aquel tiempo será liberado tu pueblo a pesar de los terrores de ese tiempo. La liberación está asegurada. No importa lo grande que sea el ataque en contra del pueblo judío. Dios promete preservarlo, ¿ya? Él jamás romperá su promesa a Abraham. Que aquí estamos hablando de un pueblo que es hijo de una promesa. Dios le prometió a Abraham este pueblo y Dios cumple sus promesas y las cumple hasta el final. Él cuidará al pueblo de Israel hasta el final, ¿ya? ¿Qué? Porque es un pacto que hizo y dice pacto perpetuo con Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, dice, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo significa pero por siempre, ¿ah? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto está en Génesis 17:7, ¿ya? Génesis 17:7. Y todos los que se encuentran escritos en el libro, esta promesa de liberación no es para todas las personas con linaje judío, pero para aquellos que se encuentran escritos en el libro. No todas las personas con linaje judío serán libradas, pero Israel como un todo será conocido como el pueblo que confió en Jesús como su Mesías.
¿Ah? Esto habla de la conversión del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a- al cristianismo, a creer en Jesús. Y verdaderamente se volverán al Señor. Esto está en Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11. Y no me quiere salir. Ya. ¿Tienes Elena por ahí? No. No me quiere salir. Romanos Romanos 11, 25 al 27. ya, Ah, Señor. fíjate. Romanos 11, Romanos 11 del 25. 25 Romanos 11. al 27. Aquí está. Dice, lleva por título La restauración de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Hasta ahí, hasta el 28, el 27. 27 nomás. Sí, Entonces, me pasé. ¿qué nos dice ahí? Que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Sí. Nos dice, ay, perdón. Luego que Israel será salvo como está escrito. Y Amén. también, El pueblo de Israel va a ser salvo como está escrito. ¿Ah? Eh, ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿No es cierto? Lo vamos a ver, ¿no es cierto? Que es después de la gran tribulación. Porque la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación y durante la gran tribulación van a predicar los 144.000 escogidos, que son 144.000 judíos, ¿ya? Una cantidad determinada de cada tribu, ¿no es cierto?, de las 12 tribus, que completan los 144.000. La resolución de la resurrección. En Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Esto habla de la resurrección de los muertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Algunos piensan que se refiere a la resurrección de Israel como nación, pero el significado claro es que se refiere en general a la resurrección del cuerpo. Unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice. La Biblia enseña claramente dos resurrecciones, una para los salvos y otra para los condenados. Juan 5:29. Y saldrá los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. En Apocalipsis 20:4 y 6 dice, y vi el trono y se sentaron en ello y les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, imagen, ni habían recibido la marca de sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los cuales la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ya? Sí, en verdad, ¿no es cierto? Creyeron que uno
de nosotros viviría para siempre, esto cambiaría profundamente nuestra vida. Confusión eterna, eterna. El terror del infierno nunca termina, hermano. Nunca. Mientras estemos en esta vida, ¿no es cierto?, vamos a estar pendientes de ese castigo que podríamos tener, ¿no es cierto?, al no confiar en Cristo o al apartarnos de Cristo, que es el infierno, el fuego eterno. No hay una dicha aniquilación, ¿sí?, después de algún periodo de castigo. Este pasaje niega que es la doctrina de que se levanta dentro de la iglesia, un aniquilamiento modificado, que enseña que los pecadores injustificados son enviados al infierno y que sufrirán tormento por un momento, pero después de su ser perecen para la eternidad. O sea, que sufrirían por un tiempo en el infierno y después morirían para siempre y no sentirían más. Eso la Biblia lo descarta. Y en Apocalipsis 20:10 dice, también describe un castigo eterno para el diablo y el anticristo. No hay ni una manera posible en el lenguaje griego para declarar de una manera tan enfática el castigo eterno de los perdidos. Y aquí, al mencionar tanto de día y de noche y la expresión para siempre, jamás, literalmente por los siglos de los siglos, acá estamos viendo que el castigo será por los siglos de los siglos, no por un momento y que después vamos a morir eternamente y no se va a olvidar y vamos a pasar tierra, a hacer tierra, no. Lógicamente que el infierno debe ser eterno, debido a que es el lugar donde los seres imperfectos deben de pagar una pena continua por sus pecados, debido a que ni siquiera pueden hacer un pago perfecto. El principio detrás del sacrificio del Antiguo Testamento nos recuerda que un pago imperfecto por los pecados debe ser un pago continuo por los pecados. No puede ser interrumpido. Daniel 12:3. Una promesa para los justos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Aquellos que viven en la sabiduría de Dios resplandecerán a pesar de toda la calamidad, todas las dificultades que vienen sobre Israel. Dios tiene que son aquellos entendidos, y estos resplandecerán. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, aquí los entendidos entre el pueblo de Dios son aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Repito, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, aquí, dice, los entendidos entre el pueblo de Dios son aquellos que enseñan la justicia a la multitud. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, Hay un juego de palabras. Y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, a una multitud como las estrellas, ¿no es cierto? Dice, los entendidos entre el pueblo de Dios son aquellos que enseñan la justicia a la multitud, ¿ya? Esos son los que enseñan la justicia. Todo el pueblo de Dios son como estrellas en el sentido que irradian luz que ayudan a otros para que vean y hallen su camino. Pero ciertamente aquellos que enseñan la justicia a la multitud brillan con más fuerza, ayudando a que más gente vea la luz y halle su camino. Esta promesa se aplica a todos los entendidos, ya todos aquellos enseñan la justicia a la multitud a través de los siglos. Pero podría tener su aplicación específica, fíjense, en los 144.000 evangelistas de las tribus de Israel durante la tribulación. Esto está en Apocalipsis 7, ¿ya? Anótenlo porque yo no se lo tendría que leer todo el capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7. 7, ahí sale, ¿no es cierto?, los 144.000 evangelistas de las tribus de Israel que van a predicar durante la tribulación y la gran tribulación.
a perpetua eterna. El resplandor de los entendidos de Dios y aquellos que enseñan la justicia a la multitud perdurarán por siempre. No se desvanecerá. Perdurará no como muchas cosas en las cuales ponemos nuestros esfuerzos, que aunque tengan éxito solamente dan un resplandor temporal. Vale la pena invertir nuestras vidas en las cosas que durarán por la eternidad. Vamos a ver Daniel 12:4. Instrucciones para sellar el libro. Pero tu Dios, tú Daniel, cierra la palabra y vende el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cierra la palabra y sella el libro. El cerrar la palabra implica que las palabras deberían de mantenerse a salvo hasta el tiempo en que se necesiten. Sellar el libro tiene el doble sentido de autentificar el mensaje y preservarlo hasta el tiempo del fin. La profecía de Daniel ciertamente fue algo de valor en su propia época, pero llegaría un día, el tiempo del fin, cuando esta profecía tendría aún más importancia. Por lo tanto, era importante el cerrar las palabras y el cerrar el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ya? Debemos esperar hasta el tiempo del fin. Si esto aparece en los siguientes cálculos, no llegarán antes del siglo XX. ¿Ya? Antes del siglo XX no Estamos en el llegará, 21. no llegará el fin de los tiempos, estamos en el siglo XXI. Por eso le Mm. digo, mañana puede ser en 100 años, en 1000 años, no sabemos. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando le preguntaron cuándo sucederán estas cosas? Ni los ángeles del cielo lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. A los cielos. Entonces, no sabemos, pero dice que no sucederá antes del siglo XX. Esos son los cálculos que hacen los estudiosos, ¿no es cierto? Y aquí figura Adam Clark en el año 1825. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué es lo que Ya está aumentó. pasando en estos tiempos, hermano? ¿Qué es lo que ha aumentado en estos tiempos? La La ciencia, ciencia, la tecnología que ya tenemos inteligencia artificial, artificial. ¿ya? Que nos pueden suplantar en cualquier parte, porque pueden poner nuestro rostro, nuestra voz, nuestros gestos, copiarlos. La ciencia, aquí Daniel describe una característica del tiempo del fin. Muchos toman como si esta predicción se estaría cumpliendo en los viajes de aquí para allá y en las explosiones, en la explosión de la información. La ciencia aumentará. Lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en nuestra era moderna, mucha gente lo está analizando como si fuera esto, porque viajan, ¿no es cierto? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto tiene más la idea de buscar conocimiento en lugar de maneras rápidas de transportarse, ¿ah? De buscar conocimiento. La idea de que las personas correrán intentando encontrar respuestas a preguntas importantes, específicamente en referencia a los eventos futuros, ¿ya? Todos queremos saber qué es lo que va a pasar, cuándo vienen los últimos tiempos, cuándo será el final, qué va a suceder en el final. Todos lo estamos buscando. Pero en estos momentos vemos algo claro que está sucediendo. El pueblo de Israel nuevamente está siendo atacado. Nuevamente está queriendo ser destruido. ¿Ya? Hay muchos intentos. Hemos visto, ¿no es cierto?, la guerra de los 7 días, ¿ya? En los años 70, me parece, si no me equivoco. ¿Ya? Y seguimos viendo ahora este ataque a Israel, ¿no es cierto?, donde hay una profecía de la invasión de, de Rusia a Israel. Lo vamos a ver con el tiempo si se cumple o no se cumple. ¿Ah? Y el Señor le ordena a Daniel que cierre, que selle el libro, ¿ya? Para que se hable en los últimos tiempos.
Ahora, ¿cuánto durará la tribulación? Sabemos que la tribulación durará 3 años y medio, y la gran tribulación durará 3 años y medio. En total, 7 años. Entonces, nosotros tenemos que ir sacando conclusiones de estos versículos que hemos leído, ¿no es cierto? En Daniel 12:8, la última pregunta de Daniel, ¿cómo resultará todo? Y yo oí, más no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, Daniel oyó y no entendió. ¿Ah? Esto nos consuela. Daniel no entendió todo, tampoco aún cuando él lo escuchó de primera mano. Si Daniel, que lo escuchó de la voz de Dios, no lo entendió, ¿qué nos queda a nosotros Debemos entender llegar a nosotros. estas conclusiones? Si nosotros somos tan imperfectos como, o más imperfectos que Daniel, ¿cuál será el fin de estas cosas? Quizás Daniel hizo esta pregunta porque estaba ansioso, ya que él entendió que está tan terrible iba a ser el tiempo de angustia. Respuesta: Dios purificará y preservará a su pueblo. Ya ha puesto un límite de día para el tiempo de angustia. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿ya? La abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Hermano, hermana. ¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Cuándo vamos a ver la abominación desoladora? Cuando la imagen del anticristo se instale, por ejemplo. Amén. Hasta 1290 días, bienaventurados el que espere, y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los siglos. Entonces vemos que Dios, ¿no es cierto?, le está indicando a Daniel que tiene que sellar y que no sé, estas cosas no van a ser conocidas hasta el final de los tiempos. Y estamos viendo, ¿no es cierto?, que se van repitiendo muchas cosas sobre el pueblo de Israel y que sigue siendo perseguido el pueblo de Israel. Y con el anticristo y su gobierno, pero una innumerable multitud también será salvada, como es visto en Apocalipsis 7, 9, 10, fíjese. Después de esto miré y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos de túnicas blancas y palmas en la mano, y clamó a gran voz diciendo: la salvación es para vuestro Dios, para nuestro Dios, con esta sentado en el trono y para el Cordero. O sea, vemos aquí la palabra nos está mostrando de que la salvación, ¿no es cierto?, es real, que no es una salvación ficticia, y que no solamente para el pueblo de Israel, sino que también para los que fuimos considerados por Cristo Jesús, ¿no es cierto?, ante el rechazo del pueblo de Israel. Este es el por qué Jesús señaló la profecía de Daniel de la abominación desoladora como la señal que marcará su inminente regreso. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿no es cierto? O sea, aquí nos aclara Mateo 24:15 cuál es la abominación desoladora, cuándo sucederá, ¿ya? Cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? ¿Ya? Cuando veáis en el lugar santo, ¿no es cierto?, la abominación desoladora, o sea, cuando veamos la imagen del anticristo puesta en el altar de Dios, ¿no es cierto?, esa es una señal muy importante.
en Mateo 24, 31 al 46. Anótenlo, hermano, yo les voy a leer una parte, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él se sentarán en el trono de su gloria y delante de él serán reunidas todas las naciones y le separarán unos de otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Por qué a la derecha? A ver, lo hablamos la otra vez. Hermano Miguel, ¿por qué a la derecha va a poner las ovejas? Porque él está sentado a la derecha. ¿Qué significa la derecha? Tiene un significado especial. Es la mano de la fuerza. ¿Me entiendes? Es la mano de la fuerza. Fuerza, de la bendición. Entonces, claro, por eso dice que serán las ovejas puestas al lado derecho. Y en muchas otras partes, ¿no es cierto?, ha hecho mención a la mano derecha. Y a la izquierda los cabritos. ¿Ah? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo extranjero y me acogiste, desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron, diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o tuvo sed y te dio de beber? Entonces les contesta: lo cierto, más el que lo ha hecho con, con uno de mis pequeños, dice, ¿no es cierto?, lo ha hecho conmigo. Mi hermano, disculpe que lo moleste. Esa cita de Mateo, ¿era Mateo 24? 25, 31 al 46. 25, 31, 46. Ya, gracias. Esa es una. Esa. Mateo 24, 15. Sí, esa la tengo. 24, 15, 25. La otra 25, 31 al 46, Sí. habla De la ovejita y los cabritos. Entonces, nosotros podemos, por lo que hemos visto, ¿no es cierto?, poder sacar una conclusión de lo que está pasando con Israel. El pueblo de Israel va a ser siempre perseguido, siempre, hasta la venida de Cristo. Siempre va a estar perseguido. Y el pueblo de Israel va a recuperar, ¿no es cierto?, su gobierno con Cristo, con Dios, después de la gran tribulación, cuando los 144.000 que van a predicar durante este tiempo, ¿no es cierto?, sean sacrificados, porque no creo que se vayan a salvar dejándose marcar. ¿Ah? Dios los protegerá, ¿no es cierto?, durante el tiempo que corresponde, pero ellos también van a tener que ser sacrificados. ¿Ya? Y vemos que Israel siempre va a ser perseguido, hermano, siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, está, ¿no es cierto?, la señal de Dios en ellos, es un pueblo creado por Dios. Lo hemos visto a través de los estudios, ¿no es cierto?, que es un pueblo que Dios creó para sí, un pueblo pequeño que lo inició desde una familia, ¿no es cierto? 70 personas, hijos, nietos, esposas, esposos de los hijos de Jacob. De ahí comienza el peregrinar del pueblo de Israel. Y de ahí no ha tenido nunca más descanso. Bueno. Y todas las batallas, todo lo que vamos a ver después, seguir viendo, ¿no es cierto?, en Éxodo, vamos a ver el paso de los 40 años por el desierto. Vamos a ver todas las guerras y todas las batallas para llegar a la tierra prometida. Y al final vamos a ver el gran fracaso del pueblo de Israel, porque también se aparta nuevamente de Dios una vez que llega a la tierra prometida. Así que ahí vamos a ir viendo y vamos a ir
analizando. Yo voy a buscar más información a ver si puedo encontrar que pueda hablarnos de estos tiempos, pero yo creo que, pero bueno, no falta. Ahí vamos a ver. Quiero buscar una profecía que hay sobre la invasión de Rusia a Egipto, ¿ya? Pero eso es solamente una nueva persecución para el pueblo de Israel, ¿ah? O sea, la invasión de Rusia a Israel, ¿ya? Porque aquí se van a unir todos estos países, inclusive Estados Unidos, que está siendo Sí. carcomido por la nueva izquierda, ¿ya? Pero van a estar los países del Medio Oriente, va a estar Rusia, va a estar metido Francia, Alemania, los países de Europa, ¿no es cierto? Ahí mi hermano Miguel Ángel va a ir con la bandera adelante, va a perseguir al pueblo de Israel. Ya, no. Eso es lo que dicen los estudiosos. La palabra no lo aclara, ¿ya? Pero los estudiosos de la Biblia dicen que el anticristo viene de la Unión Europea. Echemos la culpa de la Unión Europea, pero no lo sabemos, hermano, no lo sabemos. Que se aporte a que quiera aportar, ¿no es cierto? Darle de decir. Yo no, no entiendo mucho, o sea, no, es decir, sobre todo de lo que está sucediendo, algo. Inclusive a raíz de todo esto, mire, sí, tengo un libro y lo saqué ahora, lo estaba leyendo acerca de Israel y quedé en la página 88 y el libro consta de 250 páginas y lo dejé de leer. Y ahora, a raíz de todo esto, dije, no, tengo que terminarlo de leer porque para que se me aclare más toda la película, dije yo, porque algo tengo, pero algo sé, pero no sé. De todo lo que sé, no sé nada, les decía yo. Pero hay muchas cosas, muchas profecías que ya se han ido cumpliendo. Por ejemplo, sobre todo esa de una de 1800 y tanto, que cuando se decía que en esa parte se iba a hablar solamente hebreo, y hasta el día de hoy se habla hebreo. Ellos no han dejado de seguir con su lengua, como quien dice, con su lengua materna. Y y hay tantas cosas que uno necesita saber, porque si uno está aprendiendo, leyendo y escudriñando la palabra, no puede dejar de no instruirse acerca de esto, porque imagínese, si alguien le pregunta cómo le va a decir uno, no sé nada, no, pues, tiene que fundamentar lo que ya lleva en su corazón, ¿cierto? Sabemos que Israel es la tierra prometida, la nación de Dios, y que debemos siempre estar nosotros ahí orando por ella, por todo lo que, porque esta nación ha sufrido, pero mucho, mucho, y sigue y sigue. Y yo digo, pero aún así Dios lo ha guardado, lo ha protegido, y, y, y cuánto más el Señor hará por nosotros, que nosotros no somos directo, digo yo, que nosotros somos engendrados, hay quienes, Un injerto, el olivo injertado. exactamente, Pero eso bueno, quise decir, no engendrado, injertado. Ve que cuesta mucho, ¿no es cierto? Porque muchos pensamos que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, por no aceptar a Cristo no iba a ser salvo. Pero vemos que Dios no lo abandona. Es el pueblo no, que Él creó ese pueblo para que fuera su pueblo. para Entonces que es lo imposible que lo abandone, sí, porque es su pueblo. Él creó un pueblo para Él. sí. Pero ahí vamos a ir buscando más información para que nos pueda aclarar algo más. Pero sabemos que el pueblo de Israel va a ser siempre perseguido. Sí. Siempre. No es de los tiempos. El libro que me lo regalaron a mí se llama Las 4 lunas de sangre. Y ahí es donde relata un poco la historia, toda la historia de Israel, pero muy resumida.
Ya, entonces, claro, hay textos bíblicos, todo eso, pero me gusta más como lo dice usted porque uno va siguiendo la pauta y acá uno tiene que ya leer, hacer un pare y buscar la escritura y leerla y después volver a retomar. Entonces, Pero aquí dice que la palabra nos dice que el pueblo de Israel tiene un defensor, que sí, es Miguel estará por el pueblo de Israel, ¿no? Y él está designado por Dios para ser el defensor del pueblo de Israel. el Entonces, príncipe. tenemos que creerle a la palabra. Y el pueblo de Israel va a ser, es un pueblo que ya se está convirtiendo al cristianismo. Hay muchos judíos cristianos. Y aquí es clara la palabra donde dice que el pueblo de Israel completo será, será. Entonces, tenemos que esperar, ¿no es cierto? Y vemos que lo que el tiempo que queda, ¿no es cierto?, para la tribulación, la gran tribulación, y el término del tiempo, al final de los tiempos, Israel no puede descansar, porque va a ser siempre perseguido, siempre, siempre perseguido por ser el pueblo de Dios. Ahora, si lo van a derrotar o no lo van a derrotar, porque Israel es un pueblo fuerte, con mucha tecnología, con mucha inteligencia, ¿ah? Es un país próspero, que tiene mucha fuerza. Ahora tienen que unirse mucho, ahora se están, ¿no es cierto? Este grupo esto, que lo está atacando, ¿no es cierto? Que son terroristas, Jamás, grupos jamás. terroristas parados, ¿no es cierto?, por los enemigos. Y de estos terroristas van a ir uniéndose a lo mejor muchos más. Pero normalmente todos los países que están en contra de Israel son países marxistas. Sí. Todos los países que están contra Israel. Rusia, China, ¿no es cierto? En el Medio Oriente. No son países cristianos, no son gobiernos cristianos. Son países que no creen en Cristo. Gobernantes que desecharon a Cristo. En, Para ellos es en una... Joel, sí. En Joel 3:10 dice que, o sea, 3:2 dice que él va a aplastar a todo aquel que quiera atacar a su nación, po, al pueblo judío, que es el suelo sagrado. ¿Cuál es el suelo sagrado? Israel. Israel, Sí, Israel es su pueblo. sí, Entonces, los países que se unen, ¿no es cierto?, que se van a unir contra Israel, porque ese es el objetivo, poder irse contra Israel para atacar, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Ah? De ahí van a nacer, van a salir los países que todos se van a juntar, todos los países que se van a reunir, ¿no es cierto?, para atacar a Cristo cuando venga en la Nueva Jerusalén y sean destruidos. ¿Ah? Todos los países, todos los seguidores del enemigo van a estar ahí atacando la nueva, tratando de atacar la Nueva Jerusalén para que no descienda. Así que bueno, eso sería, hermano. Espero haber contribuido en algo, que podamos haber llegado en parte a alguna conclusión de lo que está pasando, pero que sepamos que Israel va a ser siempre perseguido. Siempre. amén, Mientras no amén. este tiempo, ¿no es cierto?, de angustia, que podamos estar nosotros disfrutando por la gracia de Dios junto a Cristo, y que Cristo tome posesión, ¿no es cierto?, de la tierra cuando sea destruido Satanás y su hueste. Mientras eso no pase, Israel va a ser perseguido y nosotros también vamos a estar en tribulación. También vamos a estar en tribulación. Porque nosotros también estamos, no estamos con enfermedades, estamos con problemas, estamos con diferentes dificultades. No es una gran tribulación, pero sí son tribulaciones, sí son sufrimientos, ¿no? Son problemas que vamos teniendo.
Pero el pueblo de Israel está llamado a sufrir hasta el final de los tiempos. Amén. Ahí vamos a ir buscando más información. Como digo, hay un estudioso de la palabra que habla de la invasión de Rusia a Israel. Y esa quiero buscarla, la estoy buscando, pero no lo puedo pillar. Pero bueno, voy a intentarlo aunque tenga que pagarlo. Porque todo, usted quiere bajar música cristiana, plata. Pero si quiere bajar música del mundo, gratuita. Pero la Sí. música cristiana y los estudios cristianos cuestan plata. Y hay que